Welcome back, Yupcast. We're here with another episode. Today it's me, Jeremy. My brother Izzy, and we are interviewing Grupo Yada. If you guys would like to introduce yourselves and a little bit about your story, the mic is yours. Well, gracias. Thank you so much, guys, for having us. We're very excited. Thank you. Yeah, our name is Yada. That's our group name. Pero mi nombre es Reina. Así es, bueno. Yeah. Hola, qué placer estar con ustedes. Thank you so much for having us. Mi nombre es Danae. Soy la hermana más pequeña del grupo Yada. She always says it. I have to No say por it. mucho. Pero no, we're very happy to be here with you guys. Yeah. Question. What does Yada mean or stand for? Because I've heard it often, but I don't have a clue. What does it mean? Yada is a Hebrew name. Okay. Yeah, and it's in the Bible. It means worship with extended hands. Oh. That's we were going by Reina and Danae. Siempre se nos conocía por los nombres de nosotras. And 2 years ago, el Señor nos empezó a mover diciendo que era tiempo de una nueva temporada. Yeah. Y entonces empezamos a buscar por nombre and we found Yada. And when we, cuando descubrimos ese significado, we were like, wow, esto realmente nos va a representar bien. Yeah, it's beautiful. Por eso cuando escuché por primera vez, I was like, it sounds like, it has this little sound that's good, but I couldn't understand or didn't know what Yada means. And now that I understand, it's even like... Yeah, I mean, even in the time that I was preparing for this podcast, I was looking it up, and it was like, there was multiple meanings, and one of them was like shooting arrows at your enemy. And I was like, what a cool way to think of worship, Yeah. So tell us something, how Yada came to be, your background in church, how you guys grew up as, were you guys born as Christians or, you guys became Christians after a certain amount of time? So, Sí, definitivamente. Bueno, aquí vamos a hacer un poquito de Spanglish. Yes. It's good. It's We're okay. Latinos. We're good. Sí, latinos en la casa. Bueno, nosotras somos cubanas. Oh, okay. Sí, nacidas en Cuba, cristianas desde muy niñas. Desde la edad de 6 tenía mi hermana Reina, yo tenía 4 años. Y desde muy temprana edad comenzamos a ir a la iglesia de la mano de nuestro abuelo, el papá de nuestra mamá. Y él nos enseñó nuestras primeras canciones. Somos de una familia muy musical, bien alegres. Siempre nos uníamos a mi abuelito ahí con su guitarra. And that's how we learned our first songs. And nos empezó a llevar, así crecimos. Empezamos a cantar en toda la isla de Cuba, muy unida de nuestros papás, muy amigas con los jóvenes de la iglesia. Entonces en el 2009, fue el año donde Dios nos permite venir acá a los Estados Unidos, después de darnos muchas promesas a través de diferentes pastores y misioneros que iban de acá a Cuba, y cuando nos escuchaban cantar nos decían, Dios las va a sacar de acá, les va a dar nuevas canciones. Y ese fue el año donde Dios abrió esa puerta y nos permitió venir acá. Y fue un proceso muy difícil, porque pues el adaptarnos a tan diferentes cosas, y aunque fue un proceso que me encanta decir que fue difícil, porque he aprendido que nunca lo que Dios promete se cumple, pero siempre en ese proceso uno va a experimentar momentos buenos, pero momentos difíciles, y son esos momentos los que construyen nuestro carácter para que estemos listos para poder entonces recibir el cumplimiento de lo que Dios había prometido. Y por eso digo que fueron momentos difíciles, pero muy necesarios. Y hasta el día de hoy, pues, aquí estamos. Me gusta hablar acerca de nuestra vida en Cuba. Sí. Porque las personas siempre nos dicen cómo es crecer en el medio de comunismo. Yeah. Cuba es un país comunista, y eso, hay tanta necesidad en Cuba, de todo, necesidad de todo. En Cuba te dan una libreta donde el gobierno te la da, y esa libreta tiene what you're allowed to eat
in the month, right? Oh, wow. So, esa libreta dice rice, beans, ¿qué otra cosa? Pollo, you know, pero te dice the amount. Tú sabes, como por ejemplo, el arroz, tú y tu familia de 4 personas, you get 5 pounds of rice a month. Right? That's nothing. That's nothing. Probably 5 pounds nos comemos en menos de una semana, right? Yeah. So, it's crazy. Así, we were raised. You're allowed to eat un pan por persona y es un pan pequeño, ¿verdad? Y nuestros padres, recordamos cómo ellos paraban de comerse el pan de ellos para dárnoslos a nosotras. Because, tú sabes, creciendo, teenagers, we get hungry. Tú sabes, queremos comer. Yeah. We want food all the time. So, situaciones así tan difíciles, pero siempre me gusta resaltar otra cosa que pasa en Cuba. Comer carne de res, ¿verdad? Como beef, Yeah. es ilegal. Oh, wow. Yeah. So if they catch you eating meat, you will go to jail for 15 years. 15. Wow. Just 15 because, years. for no reason. Just because, like yeah. that. So, es una situación bien difícil. Creo que nosotras comimos carne una vez en Cuba. Una vez. Así que cuando llegamos acá a los Estados Unidos estábamos como We que... were like, ¡tráiganos carne! yeah. Cosas que pasamos los cubanos. Pero sí me gusta recalcar que como hay esa opresión en Cuba, creo que ha hecho y ha desarrollado un hambre por Dios tan increíble. Aunque es... de cierta manera puedes predicar el evangelio, pero no hay esto que tenemos aquí. No hay emisoras de radio cristiana, no hay televisión cristiana. Recuerdo al inicio cuando llegábamos acá y estábamos desarrollando el ministerio, nos decían, ¿cómo no escuchábamos de ustedes? Nosotros decíamos, no podías, porque estábamos en Cuba. Nada de esto puede salir de Cuba. Nuestro primer álbum, en el 2009, nosotros lo grabamos en Cuba. Y sí, es a funny story, because grabamos en una carpintería. Oh, wow. Right? So, eso era la fachada como tal, para que el gobierno no supiera que había un estudio de grabación cristiano allí, porque eso es ilegal. Los estudios de grabación son seculares, para cantar música secular, pero no para cantar música cristiana. So, it was funny porque teníamos que esperar a que la carpintería terminara, todo el ruido de los, ¿verdad? Para nosotras poder grabar. That's how we recorded our first album. Pero son experiencias tan hermosas que quedan en nuestro corazón. Creo que siempre decimos que si el Señor nos dijera dónde quieren volver a nacer, sería en el mismo lugar. Sentimos que esto creó unos valores que no se pierden. Pienso que cuando vienes de pasar tanto trabajo, aprecias las cosas diferentes, de cierta manera, así que, ya. No, pues al oír todo esto, mi primera impresión es wow. Es like, su música siempre es like alegre, like nos conecta con Dios y like oír tanta, like que hay tanto detrás de su alabanza, like is deep, you know. Yeah. Thank you. Sí, les quiero agradecer por su trabajo. Thank you. Yeah. ¿Y cómo aprendieron o cómo dijeron hay que formar un grupo? ¿Qué es lo que pasó que dijeron? Ya sé que dijeron que era con su abuelo el que estaba tocando, but how everything came to be, you know, how is like, you know, what if we do start recording? How everything happened? Sí, bueno, nosotras, mira, cuando nosotros nos comenzaron a dar palabras de que Dios nos iba a sacar de Cuba, primero no lo creíamos porque se miraba tan difícil. Tan difícil. Nuestro sueño siempre fue en Cuba poder grabar algo, pero no teníamos la forma, no teníamos las finanzas, no teníamos cómo hacerlo. Entonces, uno de los misioneros que visitó a Cuba nos vio cantar, Dios les tocó el corazón, y él fue la primera persona que sembró en el ministerio y dijo, yo sé que Dios va a hacer algo grande, yo sé que Dios va a hacer algo lindo, aquí está.
y él nos ayudó financieramente. Gracias a él pudimos grabar nuestra primera producción En la carpintería. En la carpintería. Sí. Y así fue que empezó nuestra primera producción en Cuba. Ya luego acá en los Estados Unidos fue cuando hicimos la grabación de nuestra segunda producción titulada Pienso en ti, que fue producto de un concurso de canto que el Señor nos permitió ganar en el 2016, que se llamaba Rejoice Music Talent, y se desarrolla en Miami. Y entonces el premio era la grabación de un álbum. Y bueno, ahora nos encontramos trabajando en nuestra tercera producción, gracias a Dios, después de mucho trabajo, muchas horas de escribir, de pasar tiempo con el Señor. Pero así fue que empezó. Todo empezó en una carpintería sin recursos por un hombre que le creyó a Dios. Y le agradezco a ustedes, cuando mencionabas eso, al contrario, le agradezco a ustedes porque personas como ustedes me recuerdan a ese misionero, porque son gente que se dejan llevar por la voz de Dios y que ustedes están permitiéndose lo que están haciendo ahora mismo, de dejar que las personas puedan sentarse aquí como una plataforma de compartir lo que Dios ha hecho. Ese paso de obediencia, Dios lo usa para bendecir a tantas vidas como lo fuimos nosotras. Fue lo mismo, aunque fueron escenarios diferentes, pero fue lo mismo. Un hombre que se dejó llevar por Dios y dijo, yo quiero sembrar en estas dos niñas. Y gracias a él, aunque fue en una carpintería, pero se pudo hacer. Y empezamos a esa edad, a la edad de 6 y 4 años, a cantar. Dicen mis padres que yo empecé a cantar primero, y cuando Dana me vio, ella estaba chiquitica, y cuando ella me vio, ella dijo, if my sister is singing, I have to sing too, right? I was like, oh no, I have to sing too. I mean. Entonces así empezamos a cantar juntas, pero al inicio lo hacíamos como, ¿verdad? Como niñas al fin, like a hobby. Como just for fun. Just for fun, no por, sí. Entonces, hasta que empezamos a crecer y ya en nuestros años, como 13 a 14 años, empezamos a darnos palabras. Even cuando estábamos más pequeñas, pero ya como a esa edad, estábamos como que, ¿qué quieren decir? Should we believe this? Tú sabes. Pero lo repetían una y otra vez. Al pasar del tiempo, que creo que es algo que como cristianos siempre nos pasa. God gives you a word, cuando el tiempo pasa, es como que empezamos a dudar. Y en el caso de nosotros, estábamos en Cuba, obviamente. De Cuba no se sale. Entonces nos decían, hey, Dios te va a las va a llevar a las naciones. Y estábamos como que... Al inicio lo empezamos a creer, pero cuando el tiempo empezó a pasar, we were like, this is not happening. So empezamos a cuestionar a Dios en el sentido de que no creíamos, y ya nos empezamos a acomodar allá en Cuba. Por la gracia de Dios pudimos pues llevar adelante el ministerio con mucho sacrificio. Cuando les digo sacrificio es que, por ejemplo, sí, porque hay que dar ejemplos para que entiendan. Por ejemplo, teníamos que viajar 18 horas, ¿verdad? Nosotros somos de la parte más oriental del país, ¿verdad? Entonces teníamos que viajar a diferentes partes de la isla y no teníamos transporte. No teníamos cómo transportarnos. Eso éramos nosotros con nuestros padres a pararnos en la calle a hacer señas a los carros. Right? Y obviamente lo que parara. Hubo una vez que paró un carro. Es like a construction truck que tenía arena. Right? So, arriba de la arena nos subimos nosotros. Ahí llegábamos llena de arena a cantar. Dios le bendiga, hermano. So, de regreso el carro se rompió. Una historia muy importante. Pero así, con tantas dificultades, pudimos llevar adelante lo que el Señor nos había dado en Cuba. En el 2009, el Señor nos abre las puertas milagrosamente. Y finalmente pasa lo que Él dijo que iba a pasar. Imagínate, desde años atrás nos había hablado y pasó en el 2009. Entonces, tal vez para las personas que están escuchando, tal vez se escucha repetitivo, pero nosotros somos una muestra de que cuando Dios da una palabra, it doesn't matter how long it takes. A lo mejor en este momento no estás viviendo el cumplimiento de eso que Dios te dijo,
o tal vez estás dudando, pero nosotros somos un testimonio de lo que es ver realmente el cumplimiento de esa promesa, de eso que tanto tú añoras, ese sueño, porque arde en ti. Cuando Dios lo pone, va a arder en ti. Es algo que te despierta en las noches. Ver ese cumplimiento del propósito de Dios cumplido en tu vida. No, y también quiero añadir que no solamente eso, sino también que yo pienso que todos nosotros atravesamos por un tiempo donde en ese momento no lo entendemos hasta después que entendemos que es necesario. Cuando Dios nos da una palabra o cuando estamos trabajando en algo que nos apasiona hacer, que queremos servir a Dios con todo y eso, siempre me gusta hablar de esto porque siempre siento que es tan necesario, porque nosotras lo atravesamos. Siempre es tan importante saber a qué voces nosotros escuchamos. ¿Por qué motivo? Porque vivimos en una sociedad que es muy competitiva, en una sociedad que we have to be real, we have to be, can I be honest, right? Yeah. So, me dijeron aquí que podía sentirme en casa, así que yo me siento en casa. Y en casa yo hablo con el corazón abierto. And so, I'm just being real. Vivimos en una sociedad de mucha competencia y que it's everywhere. Entonces, en una sociedad que pone en nosotros una presión y una demanda de cómo tenemos que hacer las cosas. Es bueno, pero es malo. Entonces, depende de cómo nosotros tengamos la capacidad de manejar ese tipo de presión y de manejar ese tipo de demanda. ¿Por qué motivo? Porque ya sea lo que sea, no tiene que ser solamente en el canto. Puede ser en un instrumento, puede ser que te guste predicar, puede ser que te guste dibujar, ya sea lo que sea. Puede ser una carrera particular que no tiene absolutamente nada que ver con la música, right? Uno tiene que tener mucho cuidado porque depende de a quienes nosotros escuchamos. Eso va a perjudicar mucho en lo que estamos haciendo y en cómo nos enfocamos y en cómo desarrollamos y en cómo alcanzamos eso por lo que estamos trabajando en este momento. Y solo digo esto porque yo sé que todos en algún momento atravesamos por ese momento, por ese tiempo tan delicado. Eso puede ser, nos puede ayudar o nos puede atrasar, nos puede estancar. Entonces, creo que es importante que en toda cosa que desarrollamos siempre tengamos la capacidad de saber, de tener mucho cuidado con eso, porque en nuestro caso, cuando llegamos acá en los Estados Unidos, yo, por ejemplo, voy a compartir esto, me voy a decir un poco de mi testimonio. Yo tuve muchos problemas tratando de separar esos patrones de ansiedad o de cambios por lo que estaba atravesando. Entonces, me rodeé de personas a las cuales le permití darme consejos que en ese momento por el que estaba atravesando no me ayudaron para nada bien. Entonces, hubieron momentos en los que yo decía, I'm just gonna go back to Cuba. I don't belong here. You know, I'm just not a good singer. I don't think I can do it. And what am I doing here? I'm not enough. Like, what am I doing here? Like, I'm not gonna have any friends. I just look weird. I talk weird. Everything about me was just weird. Supuestamente. Por eso digo que es tan importante, porque luego comprendí que yo tengo el poder, así como persona que está mirando este video, que tenemos el control de saber qué tipo de cosas nos pueden afectar para bien o para mal. Entonces quería como que aprovechar este tiempecito para soltar eso. Y qué bueno que estabas hablando sobre tu testimonio, porque queríamos hablar de eso. ¿Cómo fue sus transiciones de Cuba a Estados Unidos? Porque, como mencionaron, Cuba es un país comunista y aquí no es, eso así que lo opuesto se podría decir. ¿Cómo fue esa transición, tanto sus vidas espirituales como en su grupo como Yada? Wow. Yeah. It was hard. It was hard. Sí. Más o menos lo que Dana estaba contando, al inicio fue como un sueño. Fue un sueño hecho realidad, ¿verdad? Finalmente, wow, Señor, nos sacaste de Cuba, gloria a Dios, nuestro ministerio va a llegar a otro nivel, ¿verdad?
vas a cumplir lo que dijiste. Pero volvemos a caer en lo mismo. No pasó en el tiempo que nosotros pensábamos. Mira qué cosa, Dios cumple parte de su promesa al sacarnos de Cuba, pero no cumplió completamente lo que había dicho. Había canciones que nos tenía que dar, muchas cosas que nos había prometido. Entonces llegamos a Cuba y tenemos un choque tan grande. Choque cultural, choque conociendo nuevas personas. Como habíamos hablado, nosotras somos de lo más oriental, es un pequeño pueblo, muy poca gente en ese pueblo, Sí. contando los perritos y los gatitos. Muy pequeño y siempre fuimos de nuestra familia, con nuestra familia. Nosotras no sabíamos lo que era un celular, chicos. We never had a cell phone. We never had a laptop. Ni What else? Let Let alone a debit card. We didn't know. didn't know how it worked. We were like, a debit card. So how did you put like cash aquí? Exactly. It just It didn't doesn't make have a sense. no. No, en serio. Yeah, it we were just didn't lost. make sense. We were so lost. Yeah. Like cuando creces en un lugar donde lo único que tienes es just like tu casa y tu familia. La y no iglesia. tienes la iglesia, and then, like, no tienes nada más. Y llegas luego a un país así tan grande donde tienes todo en exceso, sin Yeah. límite, y como lo quieras y cuantas veces lo quieras. It's like, wow, what's going on? Yeah. So, yeah. Ya, continúo entonces. Fue un poco difícil. Caímos en casa de personas porque ya la visa se había terminado. And we were supposed to go back to Cuba and we decided to stay in the U.S. So, I think que nosotras no teníamos pensado bien the decision we were making, right? Porque no teníamos familia aquí. So, básicamente nos quedamos como que, cuando vayamos a cantar, nos quedamos en esa casa y después cosas de adolescentes, pero, guys, I don't know. Pienso que estaba en el plan de Dios. Pero en ese movimiento caímos en casa de unas personas que no nos ayudaron para nada. Cristianas, ¿verdad? Y fue los 4 meses más difíciles de nuestra vida. Lo podemos comentar así. Fue un lugar donde pasamos abuso psicológico, Yeah. abuso Robo. verbal, robo en Yeah. 4 meses. Entonces, Danae cayó en el hospital. Oh, wow. Danae cayó en el hospital. Estas personas, it was a lot. Fue un momento muy difícil. Específicamente, para las dos, Danae se empezaba a desmayar y no se sabía por qué. Obviamente ya hoy entendemos que era tanto estrés de la situación que estábamos atravesando en ese lugar que ella, tú sabes, su cuerpo no lo podía procesar. Sí. So, en ese lugar donde estábamos en el hospital, estas personas venían y me decían a mí, bueno, los doctores están diciendo que Danae se está volviendo loca. So, la van a llevar a un psiquiátrico. Oh, wow. Cosa que era mucha mentira, ¿verdad? Entonces, cuando salió de ese hospital, nosotras dijimos, we're going back to Cuba. We're gonna die here. Tú sabes, algo muy malo nos va a pasar aquí. Y si sus familias, ¿no? Estaban lejos. Y nuestra familia estaba lejos. And then we didn't want to say anything to our parents because we knew, Yeah. what are you going to do from Cuba? Es como You un know? sentimiento de no poder hacer nada. Exacto. Exactly, yeah. Exacto. My mom, after everything happened, she was like, I knew that something was happening. Because, tú sabes, el Señor la despertaba and she said que ella tenía como un peso en su corazón, como madre al fin, ¿verdad? Yeah. Entonces, un día, cuando Danae salió de ese hospital, we were crying en el carro and we were going to a church on a Sunday. The pastor didn't know us. He heard from us del radio, de la estación de radio. Yeah. Y he invited us. So we were on the car and we were crying and we were like, you know what? After the service finishes, we're going to come back to the house. We're going to get the papers ready and we're going to fill it up, whatever we need to fill out, so we can go back to Cuba. This is not our place. Obviously, esto no es plan de Dios. Esto fue puro emocionalismo. We're supposed to be in Cuba with our family, right? So, when we got to the church, el pastor entró, like como entrar por aquí, por esa de eso, no nos conocíamos. Y él nos dijo, dice el Señor, así. He didn't say hi, nada. Él entró y dijo, dice el Señor,
ustedes venían llorando en el carro, ahora de camino. Pero dice, y ustedes venían diciendo que ustedes se iban de regreso a su país, Cuba. Pero dice Dios la misma palabra que nos dio cuando éramos niñas. Yo no las traje aquí para volver atrás, las traje aquí para darle canciones que van a cambiar generaciones. Wow. Y nosotras, imagínate, we started bawling, literal. No podíamos creer. Esa fue la razón por la que hoy estamos aquí. Porque si Dios no nos hubiese hablado, nosotras nos hubiésemos ido. Entonces, ver cómo Dios llega siempre justo a tiempo. Yeah. Siempre. En el momento más oscuro, en el momento cuando tú piensas que ya no hay salida, que tal vez Dios no te está escuchando, Él siempre va a llegar a tiempo. Yeah. Nunca me lo hubiera imaginado así. Cuando los vemos a ustedes siempre son una sonrisa, riéndose, pero momentos así es lo que me gusta porque la gente puede ver, conocer quiénes son ustedes, que no nada más es ir a cantar, como habíamos dicho antes del programa, no nada más es ir a predicar y no ir de un país a otro, sino hay un proceso que ustedes tuvieron que pasar para, yo siento también, para que el Señor de ahí pudieran fluir canciones, ¿no? Todos estos problemas que pasaron ahora pueden ser una canción de adoración para el Señor y otra gente pueda conectarse porque se puede encontrar en ese mismo sitio, en ese mismo lugar que ustedes están pasando. Nada más queríamos hablar cómo de ahí a qué pasó, ¿cuándo se salieron de esa casa? ¿Cuándo dijeron, saben qué? Mejor me voy a otro lugar. ¿Cómo fue ya ese proceso donde digan, ok, Dios está con nosotras, ahora qué sigue después de aquí? Raquel. Sí, Dios tocó la vida de una hermana que se llama Raquel Garza. Es algo interesante porque nosotras conocemos a esta familia. Ellos son hasta el día de hoy misioneros y ellos, cuando nosotras estábamos pequeñitas, they used to go to Cuba to help the church en construcción a toda la isla de Cuba, and that's how we met them en Cuba. Entonces pasaron los años, pasó el tiempo, nosotras venimos para acá. Nosotras cuando llegamos acá, que estábamos ya viviendo con estas personas de las que mi hermana comentaba, nosotras llamamos a esta familia en Washington and we were like, hey, we're here, we just wanted to let you guys know, Entonces ellos estaban en unas misiones, right? Por eso estábamos quedándonos con estas otras personas. Cuando esto sucede, esta hermana, ella es una persona de oración. Ella es una mujer pero tan usada por Dios. Con su pelito blanco. Con su cabello blanquito, así como la nieve. She's awesome. Entonces ella nos llama un día por teléfono and then she's like, quería hablar con ustedes porque cuando estaba orando, Dios me mostró de que ustedes en la casa donde están corren peligro y Dios me mostró que esto y esto y esto es lo que le está sucediendo. Oh, wow. Y exactamente era lo que nos estaba pasando. Habíamos atravesado por robo, nuestro dinero. Como no sabíamos cómo funcionaba la tarjeta de débito, de crédito, todo el mínimo dinerito que entraba lo poníamos en la tarjeta para poder ayudar en un futuro a traer a nuestros padres. And everything was gone. Everything was gone. Entonces ella nos dijo, Dios me mostró esto y me mostró tal y tal cosa. Ya les voy a comprar un ticket de avión para que se vengan para Washington. Y así fue que pudimos salir, gracias a Dios. Fuimos para casa de ellos, estuvimos viviendo con ellos como por unos 4 meses. Fue un tiempo increíble. Fue un tiempo de restauración, de mucha sanidad para nosotras, sí. Y ahí entonces vinimos acá a San Francisco también en uno de esos viajes y pues acá decidimos estar, pero así fue como salimos de ese lugar, o como Dios nos movió. Y como comentabas, surgieron muchas canciones, tantas canciones en ese tiempo, canciones específicamente en esa casa donde estábamos, porque era como que no tenemos a dónde más ir.
y era como un desahogo, ya fuera en la presencia del Señor o escribir de esos momentos donde te sientes que no tienes salida y que te sientes que something is gonna happen to you, tú sabes. De esos momentos surgieron tantas canciones. Hoy por hoy le doy gracias al Señor. Por mucho tiempo yo tuve mucho odio. Sé que suena fuerte la palabra, pero para mí fue muy difícil procesar y dar perdón para mí a alguien que no lo merecía. Entonces, por mucho tiempo tenía eso dentro de mí, y cuando hablaba del tema siempre lloraba, pero no lloraba porque me dolía, lloraba de enojo. Me sigue siendo hasta el día de hoy, de cierta manera, no logro entender que tengas en tu casa a personas de cierta, ¿verdad?, que no saben de nada, y que trates de tomar provecho de eso, ¿verdad? Y cosas fuertes. Y cosas fuertes, sí, muy fuertes. Porque me gusta que nos permitan, ¿verdad?, compartir esto, porque yo no sé cuántas personas pueden estar en la misma situación, ¿verdad? Cosas de tanto de robo como de insinuación sexuales, de que por qué vas a esperar al matrimonio, si tú eres joven, tú estuviste en Cuba, tú no sabes lo que es vivir, buscaste un novio y mira lo que es la libertad sexual y todo eso. Entonces vienes de Cuba, de un pueblo donde tu mamá y tu papá te están dando unos valores totalmente diferentes, a sentarte on a couch talking with a couple that is telling you something totally different. It's like we could have done it, just being real. We could have done it because, nuestros padres estaban en Cuba, so we were like, pero esa protección de Dios, we were like, llegó un momento donde estábamos hablando nosotras en el cuarto, and I was telling my sister like, oh my God, they're crazy. I was like, they're crazy. Pero son esos momentos donde nosotros podemos tomar las decisiones de lo que queremos o no queremos hacer. Sí tenemos la capacidad de saber a quién le damos permiso de influenciar en nuestra mente para bien o para mal. Sí se puede hacer. Sí podemos frenar esos pensamientos que sí afectan hasta cierto momento, como le pasó a Reina, como me pasó a mí, que estuve en el hospital por depresión, por ansiedad, por un millón de cosas. Pero tiene que haber un momento en nuestra vida donde you have to say, I'm gonna stop this. This is enough. Hoy termina. Y donde llega Dios. Donde llega Dios, pero donde uno tiene esa capacidad de decir, ok, yo decido hacer esto. ¿Sabes? Cuando decías eso de que hay algo que yo he aprendido y que lo he hecho muy, muy clave en mi vida personal, y es que mi paz no es negociable. Yo aprendí eso, lo he aprendido durante todos estos años, con esa experiencia y muchas otras experiencias. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú le das el permiso a que alguien te robe la paz y que alguien tenga ese poder, just because, un ejemplo, puede haber una persona that they just, no le caes bien. Just because, for no reason. They're just hating. Porque it's real, it happens. Tú sabes, for no reason. Entonces, uno se va a topar con tantos diferentes de personalidades y de caracteres y de situaciones, que yo he aprendido a que mi paz y mi alegría, que son parte de mi esencia, de quien Danae es, no es negociable. O sea, he tenido que conscientemente, cuando atravieso por diferentes cosas que me producen enojo, que me producen porque it happens, que me producen ira, que no las entiendo, y so on and on, he aprendido a decir, ok, pero este soy yo, y no puedo permitir que una situación o una persona que el enemigo use, o que esa persona intencionalmente desee usar, porque quiero aclarar eso, no todo es culpa del diablo o del enemigo. Tenemos la capacidad de saber qué queremos hacer. Dios nos ha dado libre albedrío de tomar decisiones y saber conscientemente a quién estamos dañando. Entonces, saber que tu esencia, uno no puede dar el poder a las situaciones o las personas que la manejen o que la cambien. Porque entonces, como dice mi esposo, the game is over. Sí. Pero es algo que apenas reflexionaba en mi vida. Like, otros hacen, pero uno decide like qué sale de uno mismo, ¿verdad? Like si dejamos que
empezamos de un lugar con paz y hacemos nuestras decisiones desde ese lugar, like, hacemos bien. Y like, otros pueden venir a hacernos cosas o decirnos, like, pero es importante like, saber dentro de nosotros que Dios quiere paz primeramente para nosotros. Amén. Yeah. Siempre va a tener, siempre vamos a tener esa, como tú decías, Dios te dio the right away, como decimos, ¿verdad? Para que puedas tomar tus decisiones. Cuando hablábamos del testimonio, como decía Dana, hay tantas cosas que podíamos haber hecho, pero cuando hay una relación, cuando tú conoces, siempre digo, cuando tú conoces realmente quién es Dios, hay algo que nadie te va a poder mover de ahí. Pueden venir problemas, pueden venir tentaciones, pueden venir comentarios, gente que se levante en contra tuya, pero tú siempre vas a volver a esa persona que tú conoces y que te conoce muy bien, que es Dios. Así que más que nada siempre recomendamos, y es algo que yo oro para mis hijos. Yo digo, Señor, que puedan tener un encuentro contigo. Porque un encuentro fue lo que me tomó a mí en Cuba. Yo tuve un encuentro con Dios que nunca se me va a olvidar. Yo tenía 10 años, Dana como 8, y estábamos en un ayuno de niños. Y ese día recibimos el Espíritu Santo. Y desde ese día, yo te puedo decir, siempre me acuerdo de ese momento, que fue para mí sobrenatural, de cierta manera. Entonces, siempre recordar eso. Ve a la fundación. Cuando sientas que tu vida está patas para arriba, como decimos, cuando la ansiedad ha llegado, cuando la depresión ha llegado, regresa a ese lugar de calma, porque eso es Jesús. Jesús es calma, Jesús es paz, y ahí vas a encontrarlo a Él. Y además, porque agregando lo que decía mi hermana, me encanta que trajiste ese punto, porque además muchas veces nosotros no entendemos la importancia y lo importante que es, qué es lo que nosotros vamos a sembrar en la vida de otras personas. Tenemos una capacidad de que una persona, cuando alguien esté hablando con nosotros, cómo yo quiero que esa persona se sienta al final. ¿Qué es lo que realmente qué es lo que estoy transmitiendo? Realmente qué es lo que estoy portando paz a esa persona, or am I making that person feel something like totally different, or like estoy realmente siendo una portadora de algo bueno. Y muchas veces pensamos que tenemos that we have to know the whole Bible, that we have to be experts, that we have to have like the perfect words, and that we have to like be so knowledgeable about things. And it's really not about that. Es más que nada, como decía Reina, cuando tienes un encuentro con Dios, que es lo que siempre le digo a las personas, a los jóvenes, a los niños de cualquier edad, no importa, es la fundación y sí es la base de todo, porque es que de ahí no te mueve nadie. Once you have that, it's like te aferras, and then no importa lo que pase en tu vida, you're gonna go back to that. Entonces eso te va a ayudar a que cuando atraviesas por cosas en la vida y cuando estás con amistades y con personas, esas personas quieran hasta cierta manera decir, wow, me siento bien cuando hablo contigo. Me siento súper bien cuando hablo con este muchacho, porque es que me transmite paz. Y a veces a lo mejor ni tienes que decir todo un sermón, ni decir, oh, esto y esto. Solamente tu presencia es like, wow, I just makes me feel happy. Me gusta pasar tiempo con esta persona. Somos portadores de algo que ni los problemas, ni el mundo, ni nadie te lo puede quitar. Y es tu esencia, que solo la encuentras en ese encuentro con el Señor. Amén. Amén. Es muy bonito eso que mencionan, porque me gusta que mencionan que no tienes que saber toda la Biblia. Es fácil ser una bendición para alguien más. No toma mucho saludarlos, un abrazo, me da gusto verte, ya eres de bendición. Y claro, seguimos con Dios, Dios, enséñame más cómo bendecir a los demás. Así es. Porque así como damos, recibimos, ¿verdad? Así es. Tengo una pregunta que he estado ahora sí, desde que aceptaron a venir aquí, es ¿cómo o qué pasó para que escribieran Si Tú Lo Dices? Es un himno que al rato voy a compartir algo, pero ¿cómo vino esta canción que la verdad ha tocado a mucha gente y sigue tocando hasta el día de hoy? ¿Cómo vino esa
esa canción? Sí. Ay. Bueno, si tú lo dices, gracias chicos. Definitivamente es una de nuestras canciones favoritas. Bueno, si tú lo dices, es una canción que vino. Recuerdo que estaba en Pinot cuando comenzamos a escribir esta canción, cuando mi hermana vivía en Pinot. Y es una canción, porque la letra dice, si tú lo dices, el coro, yo caminaré, si tú lo dices, yo conquistaré, no tengo temor, adoptado soy, completo estoy. Entonces es una letra que surge de un recordatorio, así de simple, es un recordatorio que vino a nosotras en ese momento en que la estábamos escribiendo y sentíamos que Dios nos estaba impulsando a ese recordatorio, transmitírselo a su pueblo, a las personas, a que todo lo que Él ha dicho en nuestras vidas, Él lo va a cumplir. ¿Por qué motivo? Porque nosotras somos un ejemplo de lo que es que Dios te dé una promesa y que pase el tiempo y no la veas cumplirse. Yeah. We've been there. Entonces sentíamos que hay muchas personas ahí también. Yeah. Muchas personas diciendo, Dios lo dijo, pero ¿para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Cómo va a ser? Porque muchas veces lo que estamos viviendo nos dice algo totalmente diferente a lo que Dios nos prometió. Esa éramos nosotras. Yeah. Dios te dice vas a hacer tal cosa, pero tu situación real te dice otra cosa totalmente diferente. So, quisimos recordar eso a las personas, que no importa cuán diferente se mire tu situación presente o cuán difícil se mire, Dios siempre va a saber cómo hacer las cosas mejor de como nosotros sabemos hacerlo. He always knows how to do things. Always. Siempre va a buscar una forma de que venga el cumplimiento cuando nosotros no pensamos que lo va a hacer o de la forma en que Él lo va a hacer. Pero siempre lo hace. Cuando escribimos, si tú lo dices, recuerdo que estábamos pasando por ese tiempo donde estamos como que, ¿qué más vas a hacer, Señor? ¿Qué más hay? Entonces, fue un momento de esos donde uno dice, voy a tirar la toalla, ¿verdad? De cierta manera uno se adapta a la vida de uno, estamos bien, tú sabes, que si trabajo, familia, hay tantas cosas, que eso es una cosa que te ofrece este país también. Hay tanto para hacer y para hacerlo bien. Y es como que ahí es donde el Señor prueba tu fe. Aquello te llamé, ¿para qué te traje? Es muy fácil, ¿verdad? Hacer su vida, seguir adelante, pero si tú lo dices, llegó en ese momento, un recordatorio que el Señor nos dio. Si yo te lo dije, yo lo voy a cumplir. Y cuando yo te digo algo, tú camina y avanza en fe. Hay tantas historias en la Biblia de milagros que Dios hizo en el caminar. Abraham le dijo, deja tu tierra y tu parentela y yo te voy a mostrar. Camina, déjalo todo y poco a poco yo te voy diciendo qué voy a hacer. It takes faith. Toma mucha fe. Y entonces así llegó, si tú lo dices, el video, nos fuimos a Colombia a hacer ese video. Se cerraron calles en Colombia, andábamos con la policía, con ambulancias. Con todo. It was super fun. Y tratamos de cierta manera, ese video es tan especial para nosotras. La parte de las niñas fue un sueño que habíamos tenido de niñas. Y todo esto, este chico, Abraham Castillo, lo pudo reflejar en ese video. El accidente de cierta manera fue para reflejar lo que yo había pasado con el parto de mi bebé, donde casi pierdo mi vida. Y esa agonía de Danai en el video también era como reflejando lo que mi familia había vivido. Y así sale si tú lo dices. Y hemos recibido tantos mensajes de personas alrededor del mundo contándonos sus testimonios. Y es hermoso ver cómo esas letras que Dios te da a ti en intimidad, para nosotros, para sanarnos a nosotras, es como una medicina para otras personas. No, y jóvenes, hemos recibido testimonio de jóvenes que se han querido matar, que se han querido quitar la vida. Y no ha sido ni uno ni dos, han sido varios jóvenes que nos han dicho, mira, yo me quería suicidar tal día, pero vi el video, porque lo que pasa es que hay una parte en el video donde cuando ven la parte del accidente y que Dios interviene y todo eso,
y ellos se identifican de una manera o de otra se identifican. Y yo creo que estoy tan agradecida a Dios por esa canción, porque si puedo recibir testimonio de personas que han podido parar momentos así, then I'm like, okay, it was worth it. Valió totalmente la pena. Porque es crítico lo que se vive en estos días. Sí. Es crítico lo que se vive con la depresión, con tantas cosas que tantas personas atraviesan, que muchas veces pienso que tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces pienso como que se ha vuelto tan común y se ha vuelto como parte de la cultura el estar en depresión. Ahora le permitimos a que cualquier cosa nos ponga en un estado de depresión. Por eso es que yo siempre digo, tenemos el poder de decir a qué le permitimos que nos haga sentir bien o mal. No permitamos que esa cultura, que ese lenguaje de depresión se vuelva parte de nuestra cultura y de nuestro hablar. No es correcto y no está bien. No podemos permitir que cualquier situación, cualquier cosa, estoy en depresión. Si no estoy en depresión. Si cualquier cosa, oh my God, I feel like this. Yo entiendo, ok, hago paréntesis, yo entiendo que hay situaciones que sí te llevan a una condición de depresión, que fue lo que le sucedió a mi hermana cuando casi muere al dar a luz a su bebé. Lo que yo me refiero en este caso es a que la cultura, la sociedad, que es cosas simples. Sí, que cosas simples. De que si no me compré un par de zapatos, estoy en depresión. Cosas así, porque el enemigo se aprovecha de eso. Sí se aprovecha. Y si le abrimos esa puerta, él va a entrar. Y cuando no estamos en depresión, entonces él te lo va a hacer ver como que sí estás en depresión y como que sí estás triste. Y de ahí se viene una lista larga de cosas. El campo de batalla del enemigo es la mente. Y va a tratar de usarla de la mejor manera que él puede. Y es exactamente sembrar ese tipo de duda, de tanta ansiedad, de tantas cosas que llevan a las personas a hacer cosas extremas. Así que es muy importante. Cuando salí de todo el trauma, porque viví un estrés postraumático, cuando terminé de... Yo estaba consciente en todo lo que me estaba pasando. Yo estaba consciente que yo me estaba muriendo en ese momento. Entonces, recuerdo decirle al doctor, llámeme a mi esposo, porque yo dije, yo me voy a morir, no le dije nada a Daniel. Y pensando en tantas cosas, ¿qué va a hacer mi hermana? ¿Qué va a hacer mi mamá? ¿No van a aguantar esto? Entonces, producto de todo eso que viví, quedé con un trauma muy heavy, con mucha ansiedad que yo nunca había tenido en mi vida. Por eso fue tan difícil para mí. Yo no entendía lo que me estaba pasando, ¿verdad? Entonces, sé lo que es. Cuando yo hablo de este tema, yo sé lo que es, porque yo pasé por eso. Sé lo que es ansiedad, sé lo que es pasar por depresión, sé lo que es pasar, ¿verdad?, por esos ataques de pánico. Yo sé. Pero también sé lo que estábamos comentando. El campo de batalla del enemigo es la mente. Y él va a utilizar lo más mínimo para hacerte pensar que estás loco, que tu vida no vale la pena. Y de ahí sucesivamente a lo que él quiere, ¿verdad? Pero siempre me gusta decir que el enemigo, como dice la Biblia, él vino a matar, a hurtar y a destruir. Literalmente, ¿cómo te va a destruir? Que te quites la vida. Porque él sabe que si tú te quitas la vida, tú no vas a poder ver, no vas a ir al cielo. Cristo vino a darnos vida. Es verdad, es como contradictorio. Vino a destruir, a matarte, pero Cristo vino a darte vida. Aférrate a Cristo. Él fue y sigue siendo mi ancla. En ese momento, yo lo llamo momento oscuro, porque eso es lo que trae la ansiedad, la depresión, todas esas cosas. Aférrate a Cristo, que con Él vas a poder salir adelante. Y decir rápido también, y para alguien, no sé quién necesita oír esta palabra, pero yo quiero recordarle a alguien hoy. El enemigo no tiene autoridad. Él tiene poder. Hay dos cosas. El enemigo, porque el mundo espiritual es real. Es real. Tiene poder, pero no tiene autoridad. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Ellos dijeron, yo te doy la autoridad. Toma. Here it is. It's not mine anymore. Te la voy a regalar. Eso fue lo que pasó. Entonces, Satanás toma la autoridad, dice, ok, ahora es mía. Lo que Jesús vino a hacer cuando Él murió en la cruz del Calvario,
fue que él retomó esa autoridad. Eso es lo que la Biblia dice, que él le arrebató la autoridad a Satanás y al infierno, que rompió el acta, que la clavó en la cruz, y ese es el tiempo de gracia que Jesús nos permitió vivir. Pero tiene poder. Cuando él empieza a actuar en cosas así, cuando empezamos a hacer ese lenguaje de depresión y otras puertas que sí le podemos abrir, ¿verdad? Muchas veces él nos hace pensar que él tiene autoridad sobre nosotros, pero no es así. La autoridad él no la tiene porque Jesús se la quitó. Esa autoridad que Adán y Eva le dieron a él, Jesús vino y se la tomó para atrás en la cruz. Entonces, aunque tenga el poder de sembrarte ideas en tu mente y de hacerte pensar cosas que no son, recuerda que tú tienes la autoridad. Él no tiene más autoridad ni sobre ti, ni sobre tu pareja, ni sobre tu matrimonio, ni sobre sea lo que sea. No la tiene. Si alguien necesita ser recordado de eso, quiero recordárselo. Nada más quiero, ya sé que nos está acabando el tiempo, pero quiero ahora darle otro testimonio. Hace 2 semanas, de repente me dijeron que no había trabajo y me despidieron. El momento que te toma así, tú tienes, de sorpresa, tú tienes contemplado, tienes muchas cosas que hacer, lo menos que se te viene a la mente es que te van a despedir. Y cuando estaba platicando con ustedes para ponernos de acuerdo a qué día, estaba escuchando precisamente si tú lo dices y es un momento que refresca el alma porque tú empiezas a comprender, como estaban diciendo, ¿no? Si Dios lo dijo, entonces lo va a hacer. Mi situación no lo está diciendo en ese momento. Mi situación me está diciendo literalmente lo opuesto de lo que el Señor me ha dicho, pero por eso, gracias. Yo soy otras personas que le quiero dar gracias por dejarse usar por el Señor, porque esa alabanza realmente me ayuda en ese momento, porque es un momento oscuro, porque tú, como estaban diciendo, ¿no? El enemigo ataca la mente, que es ganando la mente ya ganó todo. En ese momento tú empiezas a o acercarte más a Dios o te alejas de Dios. Entonces es cuando tú dices, bueno, Señor, tú lo dijiste, que en mis momentos peores tú estás conmigo, que no siempre va a estar en las buenas, la vida así es, a veces estás arriba, a veces estás abajo, pero lo importante es de que tú estás conmigo. Mi situación me dice lo contrario, hay problemas, hay circunstancias, porque el dinero es algo que necesitas tener como un ser humano. Pero cuando escuché esa parte donde, bueno, perfectamente el coro, si tú lo dices, yo caminaré. Entonces es cuando digo, Señor, no sé cómo lo vas a hacer, pero se va a abrir una puerta. Y literalmente 2 días después ya estaba trabajando otra vez. Entonces es algo increíble, que cuando tú dejas las cosas en las manos de Dios, Él lo va a hacer. Entonces, gracias. Le quiero dar gracias porque sus canciones, para mí, en lo personal, me han sido de beneficio, han sido de bendición. Y ahora en la iglesia, su voz, su ministerio, va como dice la Biblia, va de gloria en gloria. Y seguimos orando, pero ahora la pregunta es, ¿qué hay? ¿Qué es lo que sigue para allá? ¿Qué es lo que tienen en planes? ¿Qué es lo que está en proceso? Porque comentaron que están grabando su tercer álbum cuando ¿cómo se llama? Se va a cuando lanzar. Nos toca verlo. Cuando nos toca ver. Si salimos ahí brincando. Bueno, quiero decirte primero que nada felicidades, porque saliste de esa prueba aprobado. You passed. Yes. Right? Porque muchas veces el Señor está esperando ver la reacción de nosotros. Es como, ¿verdad? Como yo con mi niña. Algunas veces se lo hago como de idea para ver cuando se enoja con su hermanito. Y ella lo doy una banana y se la quito un momentico para ver su reacción y después se la doy, ¿verdad? Sí. Yo pienso que algunas veces el Señor hace eso con nosotros para ver nuestra reacción. Y tú saliste aprobado de esa lección. Es importante, como nosotros como cristianos, cómo reaccionamos a cosas y a situaciones. Moviendo hacia lo que nos preguntabas, estamos súper emocionadas. Fuimos a Colombia de nuevo. It's so far. Colombia está tan lejos. Estábamos en ese avión por tantas horas.
fuimos a un desierto, chicos. Fuimos a grabar 2 videos. Okay. Uno se llama Hijos de Dios, que sale el mes que viene en junio. Okay. Y el otro se llama Sublime, así se va a llamar el álbum de nosotras, Sublime. Y ese video lo fuimos a grabar en un desierto. A nosotras se nos ocurrió la idea y no teníamos idea en qué nos estábamos metiendo. Tuvimos que viajar lejísimos a ese desierto. Algo súper cool, ¿verdad? Un poco como temeroso de ese día, porque es que este desierto donde fuimos está en tierras de aborígenes, como de indios. Entonces ellos tienen su idioma y sus cosas, ¿verdad? Entonces cuando íbamos de camino, ellos te paran el carro. Ellos ponen como like chain de lado a lado porque tú estás en su territorio. So, pararon el carro 23 veces, contado por mi hermana. Yo lo conté. Y ellos te paran y te hablan en su idioma y ellos quieren o agua o dulce para los niños o lo que sea que tú tengas. Pero imagínate, after 23 times, you don't have anything else to give them. Pero fue una experiencia increíble. Dormimos en el desierto esa noche. Todo esto para decir que es un video increíble, hermoso. Hay muchos planes y muchas cosas que el Señor ha estado haciendo. Hemos seguido caminando en fe, muchas veces sin ver y otras veces celebrando las victorias que el Señor nos ha dado. Y sí, se viene el álbum Sublime para el mes de septiembre más o menos. ¿Cuántas 10 canciones? 10 canciones, 9 o 10. Yeah. Va a tener como 9 canciones va a tener el álbum. Y ya pues estos 2 videos que estamos tan contentas. Vamos a Ecuador por primera vez en 2 semanas y a Puerto Rico por primera vez también. Hay otros lugares donde vamos a estar. El Señor ha sido más que bueno. He visto que han ido a México, a Panamá. Sí. Vamos a México la semana que viene de nuevo. Ya. Sí. We're excited about that one too. Yeah. Sí. Pero Dios es bueno y cuando Él te dice camina, you better walk, porque Él te sostiene de la mano. Así que siempre nos gusta alentar eso en la juventud. Cree en el Señor, confía en Dios. Él es un Padre perfecto y establece su paternidad sobre cada uno de nosotros. No temas. Dice la Biblia que si nosotros siendo malos podemos dar cosas buenas, ¿cuánto más Dios? Así que confía y agárrate de la mano del Señor. Bueno, creo que el tiempo se nos está acabando. I don't know if you want to say something. No. Okay. Well, it became, Spanish, se hizo ahora sí que en español. Vamos a ver cómo lo hacemos para que también la gente que habla inglés pueda ser bendecida por esto. Y antes de terminar queremos orar para que ahora sí que el Señor las siga usando, las guarde, que las lleve a México, nos traigan dulces de México. Sí. Lo que se le cabe en la maleta, pero que el Señor la siga usando y que este video sea de bendición para gente que necesita ahora sí que escuchar. A lo mejor es una persona, pero con esa persona vale la pena hacer esto. Absolutamente. Okay. Definitivamente. Bueno, pero gracias. Antes no sé si quieran decir algo antes de... Sí, solo quería decir gracias una vez más. Gracias. por esta oportunidad. A toda la gente que ha estado mirando. Esperamos que este tiempo se hayan sentido en familia como nosotros aquí. Y decirles también que igualmente que Dios lleve esta plataforma que ustedes han permitido usar, que el Señor lo lleve para que sea de testimonio para muchas personas, porque siempre va a haber alguien que va a necesitar escuchar lo que alguien sentado acá tiene que decir. So I just wanted to say thank you guys. Thank you for allowing us to do this Spanglish. Que es la nueva moda, el Spanglish. Si quieren conocer más de ellas, síganlas en Yada. Somos Yada. Somos Yada. Ya que voy a venir su nuevo álbum. Si no han escuchado su música, les recomiendo 100%. No se van a arrepentir. Son muy usadas por el Señor y cada vez que también tenemos el privilegio de escucharlas aquí, por cierto, van a cantar este domingo. Son usadas por el Señor, así que ahora sí que el tiempo se nos acabó. Quisiéramos seguir platicando, hay muchas preguntas aún que quisiera dar, pero el Señor sabe. Claro, ¿Okay? Sí. Entonces, si terminamos una oración y ahora sí lo que tenemos que hacer.
Amantísimo Dios, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque tuvimos el privilegio, Señor, de conversar, Señor, de las grandezas que tú hiciste en las vidas de tus hijas. Te pido, Señor, que este sea de bendición para la gente que esté escuchando. Hay gente que a lo mejor pueda estar pasando por lo mismo, Señor, que ellas pasaron, pero sabemos que tú, Señor, como ellas, son testimonios, Señor, de que ellas siguen de pie hasta el día de hoy. Úsala, Señor, a donde tengan que ir, guárdala, Señor. Y gracias, Señor, ayúdanos, Señor, que este ministerio siga creciendo y vaya, Señor, a las naciones, Señor, a las personas que tengan que escuchar. Esto es para ti, Señor, y te damos gracias porque tú has sido fiel hasta el día de hoy. Sabiendo que harás más, te damos gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Don't forget to subscribe, share it to other people that, need to hear this. We might, be starting doing some Spanglish because, es la moda. So thank you guys, and stay tuned. We have other things coming up, so stay tuned. God bless.